Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a esta transmisión que realizamos desde la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión. Les recordamos, es un ejercicio que encabeza el gobierno del estado de Oaxaca, que también coordina con los servicios de salud del estado. Agradecemos a los medios de comunicación que ya están en contacto con nosotros y también a usted que nos acompaña en televisión digital en el 9.1 en frecuencias radiofónicas y también en plataformas digitales. Queremos agradecer también a nuestra compañera Eunice Mendoza en la interpretación de la lengua de señas mexicana. Comentarle también que en esta noche nos acompaña aquí en el estudio de la Corte B el doctor Aarón Tito Santiago. Él es intensivista adscrito al Instituto Mexicano del Seguro Social y del Hospital Regional de Alta Especialidad. Sin más preámbulo, queremos también ya ceder la palabra al doctor Eric Azamar Cruz, quien es director de atención médica de los servicios de salud de Oaxaca. Doctor, buenas noches y adelante, por favor. Muy buenas noches, Diana, y buenas noches a toda la audiencia. Me voy a permitir presentar el panorama epidemiológico de enfermedad respiratoria por COVID-19 en el estado de Oaxaca, correspondiente al día de hoy, 12 de octubre, con corte a las 9 horas. Iniciaremos con el panorama nacional. En esta jornada se reporta un acumulado de 821,045 casos confirmados, esto es 3,542 más que el corte del día de ayer. De igual manera, un reporte acumulado de defunciones de 83,945, lo que representa 164 más que el corte del día de ayer. En lo que corresponde al panorama en nuestro estado, de 30,325 casos notificados a la fecha, 8,231 son casos negativos, 3,163 casos sospechosos en espera de confirmación diagnóstica y reportamos un acumulado de 8,931 casos confirmados. Esto es 28 más que el día de ayer. Asimismo, reportamos un total de 1,516 defunciones lamentables acumuladas en toda la pandemia. En lo que corresponde al panorama por jurisdicciones sanitarias, observamos que la jurisdicción sanitaria número 1, Valles Centrales, reporta 12,600 casos confirmados acumulados, con 11,294 recuperados y 744 defunciones. La jurisdicción sanitaria número 2, Istmo, 1,821 casos confirmados, 1,497 recuperados y 283 defunciones. La jurisdicción sanitaria número 3, Tuxtepec, 1,795 casos confirmados, 1,530 recuperados y 245 defunciones, mientras que la jurisdicción sanitaria número 4, Costa, 924 casos confirmados con 791 recuperados y 80 defunciones. La jurisdicción sanitaria número 5, Mixteca, 1,323 casos confirmados, 1,137 recuperados y 116 defunciones. Y finalmente la jurisdicción sanitaria número 6, Sierra, 468 casos confirmados, 387 recuperados y 48 defunciones. Los 28 casos nuevos notificados en las últimas 24 horas se presentan en diversos municipios, dentro de los que destacan por el número de casos Oaxaca de Juárez y Santa Lucía del Camino. Con respecto al total de casos confirmados que llevamos al día de hoy, los 18,931, observamos que el grupo de edad más afectado continúa siendo el de 25 a 44 años, con un acumulado de 8,651 casos, seguido del grupo etario de 50 a 59 años con 3,067 y posteriormente el grupo de 65 años y más con 2,413. De acuerdo al sexo, el 54% de los casos confirmados, es decir, 10,198, han sido en hombres y el 46% restante, es decir, 8,733, en mujeres. De acuerdo al tipo de atención que han requerido estos pacientes, el 20% de ellos, o sea, 3,796, han requerido manejo en una unidad hospitalaria, y el 80% restante, es decir, 15,135, han sido atendidos de manera ambulatoria.
Con respecto a las instituciones que han atendido a estos pacientes, observamos que los servicios de salud de Oaxaca reportan un total de 12.978, el IMSS ordinario 3.204, el ISSSTE 1.166, el IMSS régimen bienestar 764, SEDENA 298, CEMAR 168, Pemex 177 y otras instituciones 176. De igual manera, reportamos el total de profesionales de la salud que han dado positivo a la prueba COVID en un acumulado de 861 médicos, 1.133 enfermeros y 842 colaboradores de otros perfiles. Es muy importante recalcar a la población que al corte del día de hoy, el mayor número de los casos activos se presentan en la jurisdicción sanitaria número 1 de los Valles Centrales, con un total de 548. La jurisdicción sanitaria número 2 reporta 28 casos activos, la jurisdicción sanitaria número 3, 15, la jurisdicción sanitaria número 4, 47, la jurisdicción sanitaria número 5, 65 casos activos y la jurisdicción sanitaria número 6, 33, para dar un total de 736 casos activos al corte del día de hoy. Con respecto al total de las 1.516 defunciones acumuladas, podemos observar que la población más afectada es de 50 años en adelante, reportando un acumulado de 684 en el grupo etario de 65 años y más, 362 en el grupo de 50 a 59 años y 216 en el grupo de 60 a 64 años. Las comorbilidades asociadas a estas defunciones son diabetes mellitus en 39,4% de los casos, hipertensión arterial en 37,4% de los casos, obesidad en 25,3% de los casos e insuficiencia renal en 6,9% de los casos. Estas defunciones han sido más frecuentes en hombres en un 67%, es decir, 1.009 defunciones, y el 33% restante, o sea, 507, han sido mujeres. Con respecto al porcentaje de ocupación de las camas destinadas para la atención de pacientes COVID al corte del día de hoy, observamos un global de 39,3%. Esto, dividido por instituciones, representa que los servicios de salud de Oaxaca en sus hospitales tienen 32,7% de ocupación, el Hospital Regional de Alta Especialidad se reporta con 100%, Hospital de la Niñez Oaxaqueña 66,7%, hospitales de Sedena 33,3%, hospitales del ISSSTE 39,3%, unidades de IMSS ordinario 47,6%, hospitales de IMSS Bienestar 18,3%, hospital de Pemex 41,7% y de Secretaría de Marina 29,4%. Es muy importante recordar a la población que continuamos en un semáforo amarillo. Por tanto, es fundamental continuar con las medidas de contención, uso correcto del cubrebocas, así como el acompañamiento del lavado frecuente de manos. Es un gusto para mí esta noche volver a presentar al doctor Aarón Tito Santiago, quien es el presidente de la Asociación Oaxaqueña de Medicina Crítica y médico intensivista del Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca y del IMSS en el Hospital General de Zona Número 1, quien nos viene a hablar de las medidas de prevención para el ingreso a las unidades de cuidados intensivos por COVID. Bienvenido, doctor. Buenas noches. Bueno, muchas gracias, Eric. Ya 6 meses de pandemia, yo creo que fácil 150 informes, ¿no?, que ha dado el doctor Eric. Acá yo creo que sí debe ser un poco desgastante, y luego el tráfico y todo lo demás, ¿no? Pues vamos a platicar muy brevemente sobre el panorama de prevención para llegar a cuidados intensivos, que fue el tema. Sin embargo, cabe mencionar que para que tú prevengas llegar a la terapia intensiva es lo mismo que prevenir un COVID leve, ¿no?
Nuevamente comentando que lo que ustedes ya saben, que el 80% de población que se enferma de COVID lo hace de una forma leve, que puede ser, ya lo mencionó Eric, se puede manejar en el hogar, probablemente ni siquiera oxígeno, probablemente nada más paracetamol o antifebriles. El 15% aproximado son pacientes que necesitan oxígeno, ya sea domiciliario, si es que tienen el recurso, o que pueden llegar a un hospital, y el 5% lamentablemente llegan a terapia intensiva graves, intubados, y de ellos una mortalidad pues casi cercana al 70% en la última serie estadística en México, ¿no? Ya sabemos que el COVID se propaga a través de gotas, ¿no? Al estornudar, al platicar, al cantar, al hablar fuerte. Se han hecho muchos estudios ya y sabemos que inclusive deberíamos hablar con voz suave, ¿no? Cuando estamos frente a algunos grupos en contacto cercano, evitar cantar, evitar gritar, obviamente, ¿no? Si estamos a una distancia de menos de 1.5 metros de otra persona, sobre todo si uno de los dos o ambos no tienen cubrebocas. Todavía hay algunas interrogantes en esto, porque ha habido gente, ¿no?, que se ha asegurado que se ha infectado estando en casa, ¿no? Ni siquiera es que yo, doctor, ni siquiera salí a la banqueta y me viene usted con que tengo COVID, ¿sale? Entonces, de ahí que no se haya descartado todavía al 100% el efecto Fomite. ¿Qué quiere decir? Que el virus esté en las superficies y que yo toque con mi mano una superficie y me la lleve a la cara, a la boca, accidentalmente me chupe los dedos o algo así y me meta las manos en la nariz y me infecte. Eso, sin embargo, tiene un bajo porcentaje. Todavía sabemos que el mayor porcentaje de transmisión sigue siendo respiratorio 100%, ¿sí? Entonces, aunque no se ha descartado de todo, lo que yo les puedo comentar es que el cubrebocas es la mejor vacuna que tenemos hasta el momento, y no dejemos de usar el cubrebocas. Ahí las gotitas se han mencionado por ahí que pueden viajar inclusive en el aire, ¿no? No se ha descartado la transmisión aérea, entonces debemos de aislarnos 1.5 a 2 metros de la gente más cercana, estar en espacios abiertos, que antes era cerrar ventanas, ahora es lo contrario, abran las ventanas para que el virus se diluya en el ambiente. Doctor Aarón Tito Santiago, muchas gracias por información tan valiosa para las y los oaxaqueños. Es momento, recuerden, de no bajar la guardia. Y es así como llegamos a la parte final de este informe por COVID-19. Gracias por habernos acompañado. Excelente noche. Corte B.